escribiste sobre los paraísos fiscales, luego el casino que nos gobierna, y ahora sobre los lobbies. Era lo que faltaba para cerrar el ciclo ya de... Bueno, esa es la pregunta que me hago, si ese ciclo está cerrado. Yo creo que no, porque generalmente se olvida que ya en mi primer libro sobre paraísos fiscales, que es un libro de referencia, el primer capítulo era sobre la globalización de los mercados financieros. Entonces, lo que he venido contando pues han sido aspectos de los mercados financieros. El casino son los mecanismos y los lobbies pues son las fuerzas y los intereses, o la defensa de los intereses que llevan a ese sistema, porque beneficia a unos cuantos y perjudica al resto de los ciudadanos, como estamos viendo. ¿Qué importancia real tienen? ¿Tienen mucha importancia o se exagera la importancia que tienen? ¿Los lobbies financieros? No, yo creo que no, en absoluto. Lo que pasa es que no se percibe. O sea, en la prensa en general, los medios de comunicación no afloran. Precisamente uno de los objetivos que me planteé era crear una mayor, dar visibilidad al entramado que suponen, un entramado, digamos, europeo primero y pero ante todo global, porque los mercados financieros son globales. Primero, dar visibilidad, y segundo, crear más conciencia para percibir su existencia cuando se lean las noticias o se oigan las noticias, ¿no? Hay ejemplos ahora muy palpables cuando pues un tema tan humano, tan enorme como es el tema de los desahucios, nadie percibe que aparte de las políticas gubernamentales, que no creo que vayan en favor de sus electores, el problema de fondo es que hay un poder financiero, un poder bancario en España muy potente que lleva a esas salidas que no resuelven el problema. O sea, entonces, el tema de las pensiones, que ahora están elaborando un informe cuyos resultados ya nos han anticipado de recortes y demás, pues a mí me gustaría, si se ve con los ojos que yo pretendo, o de la perspectiva que yo planteo en el libro de los lobbies financieros, se verá que primero la composición, que no todos los medios han descrito quiénes son los componentes de ese grupo de expertos que está haciendo el estudio, se supone que previo, pues vería que está representado por las grandes aseguradoras y el BBVA, UNESPA, Viva, y por otra parte se vería cuál es el objetivo último que persiguen, porque el objetivo último no es exactamente reducir, que eso es una consecuencia, el objetivo último es reducir las pensiones para que los ciudadanos que logren cierto nivel de ahorro se acogen a planes de pensiones y a los nuevos negocios financieros, porque las finanzas, el poder financiero lo que busca son campos, nuevas líneas de negocio, y ese es el trabajo y uno de los objetivos de los lobbies financieros, ¿no? Entonces, en ese sentido, modestamente mi aspiración es a crear conciencia y al mismo tiempo y sobre todo dar información de cómo funciona. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si se habla de la Federación de Banqueros Británicos, pues es una federación que abarca 60 países y en esos bancos de esos países pues está el Banco Santander incluido. En fin, como una muestra de lobby. Luego no es un lobby independiente, sino que eso está conectado a la Federación Europea y a su vez están conectados pues con lo que la cumbre ya es el último capítulo del libro. Hay toda una coalición de organizaciones a nivel global de 11 lobbies que incluso el año pasado publicaron su propio manifiesto con objetivos finales de qué persiguen. El primer objetivo es mantener el sistema financiero actual que les beneficia, lógicamente, con lo cual oponerse rotundamente a cualquier medida de cualquier gobierno que lleve a controlar ese funcionamiento que nos ha ocasionado y ha generado la situación en la que nos encontramos y ha sido la base para las políticas neoliberales, por supuesto, pero que en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo, la mayor importancia de los lobbies financieros es que, porque, en fin, por empezar desde el principio, en cualquier sociedad democrática, cualquier sociedad libre, todos los grupos
de más fuerza y de menos pretenden defender sus intereses, ¿no? Entre periodo electoral y periodo electoral, pues pretenden influir en las decisiones que se toman, naturalmente influir en su propio beneficio. Pero claro, cuando hablamos de los intereses de la gran banca y de grandes firmas financieros, pues nos encontramos con un poder que supera el poder de los estados en muchísimos casos, ¿no? Yo suelo recordar algo de un estudio reciente, que se olvida o se desconoce y no se menciona que el Deutsche Bank, los activos financieros del Deutsche Bank, que es un banco que también está implantado en España, pues sus activos financieros representan el 85% del volumen del PIB alemán, o sea, de la producción alemana. Y yo creo que cuando se habla de la influencia de Alemania, de Angela Merkel, había que también incluir ese y otros datos. Había que incluir que el que hasta hace unos meses era presidente consejero delegado del Deutsche Bank, que era presidente de origen suizo, que era presidente de la Federación Alemana de Banqueros, pues además era hasta hace unos meses presidente del Instituto de Finanzas Internacionales, organismo que a veces, cuando el tema de Grecia salió entre líneas, mencionado que es un auténtico lobby, y se confiesa como tal, de los bancos más grandes del mundo, los que se definen como bancos de riesgo sistémico, es decir, bancos que si entran en problemas afectan a todo el sistema. Ackermann, ¿no? Era Ackermann, ¿no? Ackermann, sí. Que prefirió ir a ese destino que no al Banco Central. Es decir, que manda más fuera del Banco Central que dentro. Bueno, muchísimo más. Bueno, pues se van turnando, ahora ya no está de presidente, pero lo que yo quería subrayar es que cuando estuvo en España varias veces, pues le mencionaban como representante de la banca alemana, ¿no? Y se olvidaba la otra condición del representante de la gran banca mundial. ¿Y a qué venían? Pues las primeras veces, según todos los indicios que analizaban los propios medios, pues a reforzar entre el gobierno del momento el cambio que luego vimos que sin cambiar el gobierno se cambió de política radicalmente. La segunda visita del director general, Charles de Lara, que es un personaje que llevaba ya tiempo en esa organización, en fin, de gran relevancia en Estados Unidos, pues ya vino a los aspectos técnicos cuando se estaba fraguando el diseño del llamado Banco Malo, la Sareb, la entidad o la sociedad nueva que se iba a quedar con los llamados valores tóxicos, es decir, las zonas residenciales, urbanizaciones y demás que no lograban vender la banca, ¿no? Pues ese fue está sus entrevistas en la prensa española, donde es fácil, de sus expresiones es fácil colegir cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? Porque en aquel momento que se discutía, pues si iba a tener mayoría el Estado o iba a ser la banca privada, al final que la banca privada, con lo cual tendrá la capacidad de decisión en ese tema. Segundo, ¿a qué precios iban a adquirir esos llamados valores tóxicos? Y ese tipo de cuestiones pues estuvieron directamente influidos por esa organización de gran potencia y de gran peso, influida, con peso para influir en el gobierno, como lo digo, esos recursos de que dispone. Pues ese es el trabajo, es lo que el tipo de cuestiones que se abordan en los lobbies financieros, pues como yo suelo contarlo, de una manera lo más asequible posible para todo el que esté interesado en el trasfondo, ¿no? Porque en España se presta mucha atención a las consecuencias, que humanamente es lo normal, ¿no? Desde el paro hasta los desahucios, hasta el problema de las preferentes, todo eso son consecuencias de determinados, de determinados lobbies o grupos de presión que defienden intereses de la gran banca. ¿Y la política, los políticos han perdido la batalla definitivamente frente a estos lobbies financieros o pueden subvertir esa situación y controlarlos más? La política de quienes defendemos el interés general pues está perdiendo batallas porque falta muchas cosas. Primero, conciencia del problema y de dónde están los que fuerzan las soluciones y luego también, como cuento al final, ya como reflexiones finales, es que todo eso forma parte de un sistema que tiene tal influencia sobre los gobiernos democráticos que al final terminan actuando en función de los intereses de la gran banca
y se olvidan de los intereses de su propia base electoral. Me da igual de cualquier partido que sea, porque la realidad ha mostrado que el gobierno lo gobierna, y eso está bastante analizado, sobre todo en el mundo anglosajón, desde el punto de vista crítico, pues de una manera o de otra esas presiones les llevan a que se conviertan en gestores de los intereses de la gran banca. Vamos, en Europa está muy claro, porque la Europa que actualmente padecemos, y yo soy europeísta desde que venía aquí a Barcelona y tenía que esperar el tren de la noche para ir a Francia, la estación que estaba al final de la Rambla, pues soy consciente y me he sentido siempre muy europeo, pero al final nos han construido estos últimos tiempos una Europa que, como también trato de describir en el libro, ha sido pensada y elaborada por la gran banca, no la gran banca europea, la gran banca mundial, y eso se ve claramente pues con el sistema que la Unión Europea existe, de cada vez que vamos a hacer una directiva, pues la Comisión Europea, una vez acordada en el Consejo Europeo, la Comisión Europea nombra un grupo de expertos. ¿Y esos expertos quiénes son? Pues los que saben de esas cuestiones. ¿Y quiénes saben de esas cuestiones? Los que están metidos en ese tipo de actividad. Es decir, representantes de la banca, de las aseguradoras, del mundo financiero. Y lógicamente, ¿qué diseñan? Pues algo que no perjudique los intereses que verdaderamente representan. Escribes la Comunidad Europea cautiva de los expertos banqueros, ¿no? De los expertos banqueros, sí, y que hay quien les ha llamado, yo recojo la expresión, cooperadores necesarios. Porque claro, no hay un gobierno propiamente europeo, son tecnócratas que no conocen y no tienen que responder ante ningún parlamento. Eso por un lado. Por otro lado, pues el proceso de decisiones europeas es larguísimo. Normalmente se desvirtúa la información cuando en los titulares de prensa vemos en Europa, la Unión Europea, finalmente el Consejo Europeo ha acordado tomar tal medida, la que sea. Y todo el mundo consideramos, sobre todo cuando es bueno, hombre, qué bien, por fin se han ocupado, el tema está resuelto. Falso. Es un simple comunicado de un acuerdo político y ahora vamos a los aspectos de cómo se traduce eso en una ley. Entonces, después de eso viene los grupos de expertos que en la propia lenguaje europeo, el propio glosario de los términos que se utilizan en la Comisión Europea y en la Unión Europea, se le llama comitología, es decir, la técnica de constituir comités o grupos donde junto a los funcionarios pues están los expertos bancarios. Eso es la primera fase. Salen los primeros estudios. Después pasa a otros grupos que elaboran el borrador, que luego se aprueba en el Consejo Europeo, y que si luego llega, como suele ocurrir, al Parlamento Europeo, pues desde que el Parlamento Europeo, después de las reformas que hubo, tiene una cierta intervención, la decisión final, pues ahí también hay lobistas especializados. Pensemos que en Bruselas hay ya, se estima, de 25 a 30.000 lobistas. Todos no están dedicados a los temas bancarios y financieros. Se dice, vamos, que les han analizado, sobre todo periodistas e investigadores, que hay unos 700 personas específicamente especializadas en esos temas, que son contratadas y están al servicio de la gran banca y de la gran firma financiera. Que el presidente del Banco Central sea Mario Draghi, procedente de Goldman Sachs, ¿eso ya es significativo? Pues ese es el típico ejemplo de uno de los factores que contribuye a dar poder a los lobbies financieros, que es la llamada puerta giratoria. La serie de personajes que tanto están sirviendo intereses particulares como intereses generales, que van del sector privado al público y viceversa. Él es un ejemplo. Otro ejemplo son algunos de los comisarios, de los que ya no son comisarios, que dejaron su trabajo, pues, se acabó su mandato como comisario europeo y crearon agencias de lobby para ser contratados por el mejor postor, el que más les pague, para defender intereses de la banca, e incluso pues a trabajar en bancos, en fin, con buenas retribuciones, aprovechando sus conocimientos, digamos, técnicos que les daba los años pasados en la burocracia. Esto suena a delito, ¿no lo es? No lo es, porque es un trabajo, digamos, fino, sutil, aparte de fundamentalmente porque es aceptado socialmente, que ese es uno
Lo que, en fin, escribimos libros críticos, lo que pretendemos es despertar una conciencia crítica que no la hay, que no vea esas actividades como normales, sino como algo, pues en algunos puntos delictivo. Lo que pasa es que es muy difícil en esos casos definir qué es delito y no es delito. Cuento algunos casos de personajes como John Bruton, que fue primer ministro irlandés y que luego fue embajador de la Unión Europea, me parece, en Estados Unidos, y dejó, cuando terminó su trabajo político, pues montó una agencia destinada a contactar a los distintos departamentos y comisarios europeos para las gestiones que más interesaran a sus representados, ¿no? O sea, el problema que hay que denunciar muy seriamente de Bruselas es que, primero, cuando se ha criticado eso, sobre todo desde algunas fundaciones y ONGs, pues bueno, se crea un registro. Vamos a ver quién habla con quién y para qué habla. Y es que empieza porque es un registro voluntario, entonces no todos los que se han registrado. Segundo, que en ese registro, pues nombre, agencia, y no se incluyen detalles, con lo cual no hay la transparencia que tendría que haber. E incluso se habla que la información que recibimos los ciudadanos del mundo de Bruselas es muy deficiente porque hay una organización tan compleja que el periodista que tiene asignado como trabajo para su periódico estar al tanto de lo que ocurre, pues al final nos cuenta y nos transcribe los comunicados que ha habido. Y los políticos de izquierdas, que deberían ser más reticentes a aceptar las presiones de los lobbies financieros, también caen, empezando por Zapatero. Bueno, en primer lugar, porque, en fin, participan de una filosofía, si no común, pues muy similar, digamos, a los que defienden estos intereses, es decir, los que consideran que el mercado es la solución de todo, ¿no? Y si esa filosofía, ya, en fin, que conocemos como neoliberalismo, yo he escrito en algunos sitios, más detalle, que existe un consenso neoliberal, que es el que hay que romper, y entonces es muy fácil, cuando tocan un terreno como es el mundo financiero, con ese sentido reverencial que se ha generado, pues lleva a eso, a que acepten las propuestas de ese mundo como las soluciones a los problemas planteados. Y naturalmente, de alguna manera, pues como luego vemos, sobre todo por los resultados, están aceptando cosas que ellos mismos consideran que son inaceptables. Cuando un presidente del gobierno, como ha ocurrido recientemente, dice que él sabe que lo que está haciendo no es lo que prometió, sino que tiene que hacerlo porque se siente obligado a ello, pues lo deseable sería que explicase quién le ha obligado o quién le está impulsando a tomar las medidas que él dice que sabe que los ciudadanos no aceptan, ¿no? Vamos, yo personalmente en mi libro excluyo siempre de las recetas, ¿no? Pero al buen entendedor, si, en fin, que también uno de los objetivos sería que este libro, como otros, llegasen a la mal llamada clase política. Digo mal llamada porque nunca me gustó esa expresión, pero la realidad muestra que existe, ¿no? En fin, que se documentase y despertase un poco y realmente fuese más consciente que tiene que responder a quienes les han llevado a las posiciones en que se encuentran, ¿no? Acabas el libro diciendo que hay que deconstruir ese edificio financiero. ¿Quién y cómo se deconstruye ese edificio? Bueno, más que, sí, deconstruir el edificio, pues simplemente en la línea modestamente, que yo modestamente he tratado de escribir, de profundizar en el conocimiento crítico de esas realidades, ¿no? Si los periodistas que contaban, contando como que su director le hubiesen dado libertad, en las visitas de Ackerman a España, en vez de presentándolos como, en fin, las grandes relaciones que hay de las autoridades españolas con el mundo exterior, etcétera, etcétera, pues tuviesen, digamos, más olfato y más sentido crítico, pues nos dejarían ver la realidad y sobre todo los políticos en la crítica irían algo más de esas frases de pura repercusión mediática con poco trasfondo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esa deconstrucción necesaria, tiene que empezar, lo acabo de contar ya, dentro de los propios partidos, ¿no? Una reflexión algo más seria que sea preparar argumentarios para presentarlos a los medios defendiendo determinadas posiciones, sino analizar
pues por un lado reflexiones sobre las medidas que se adoptaron en el pasado que nos han llevado a esta situación, y segundo, pues a qué vías podríamos, pero de una manera, digamos, seria, profunda. Una de las cosas que apunto en esa línea antes es que los lobbies, a mí me ha sorprendido el trabajo intelectual que hay detrás. Y hemos de suponer pues, que todas las personas son honradas, ¿no? Es decir, las personas que trabajan ahí, pues cuando hacen una labor intelectual seria, de argumentación, de análisis de la realidad, etcétera, aparte de cobrar sus retribuciones, pues es porque creen en eso. El informe ese que yo he hablado de la coalición me sorprendió muchísimo que en las últimas páginas, bastantes páginas, vienen dedicadas a un análisis, a una descripción breve de las medidas de los diversos países importantes del mundo, las medidas que han tomado para controlar los mercados financieros, en alguna medida. Con lo cual planteando como objetivo pues el combatir esas medidas a nivel de países, a nivel de la Unión Europea, etc. Pues a mí me gustaría ver lo contrario desde la izquierda, desde los partidos de izquierda, alguien que se parara a reflexionar y hacer el análisis de ese tipo, desde qué habría que hacer, por dónde habría que empezar, y llegar a algo más que los eslóganes o los análisis superficiales que a veces se hacen de estas situaciones y de estas realidades que sufre, sobre todo en este momento, la ciudadanía, ¿no?